Buenas tardes nuevamente, hermanos. Sean todos bienvenidos y gracias por estar acompañándonos. También tanto nuestros visitantes que en esta tarde decidieron estar entre nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Estamos estudiando y a la vez extrayendo excelentes lecciones, lo digo por la palabra de Dios, no por el que la presenta, hermanos. Grandes lecciones que nos otorga nuestro Dios a través de su palabra, que nos ayudan a entender su palabra, su voluntad, y que a la vez cuando ponemos en práctica sus preceptos, sus estatutos o mandamientos, hermanos, nos da bendición. La bendición no es solo para los oidores, sino más que todo para los hacedores, ¿okay? Como nos dice Santiago también en su epístola, ¿no? Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. El ser solamente oidores, hermanos, pues no nos garantiza nada, pero el ser hacedores nos trae bendición y vida eterna de parte de nuestro Dios. Y es por eso que estamos viendo el Salmo 23, en donde nos habla precisamente de muchas bendiciones que otorga el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro pastor. Pero no solamente se obtiene bendición de parte de Él, sino aún también una responsabilidad con Él. Tiene que haber disponibilidad de parte de aquel que busca precisamente los beneficios que nuestro Dios nos otorga a través de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos enseña, hermanos, que todas las bendiciones están en Cristo Jesús. Efesios 1:3. ¿Okay? Y más sin embargo, para poder obtener todas las bendiciones de Dios tenemos que estar en Cristo. El estar en Cristo es el estar en su palabra. Por eso la semana pasada, cuando leíamos ahí en el Salmo 23, versículo 24, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ya hablamos en cuanto a eso, qué significa, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ya se hace cuando uno es amenazado, no de muerte, cuando hay peligro, y uno está expuesto a perder la vida, ¿no? Dice, no temeré mal alguno. No hay temor en el sentido ¿cómo le podría decir? Posiblemente de perder la vida físicamente, pero aún también no hay temor porque al final de cuentas, hermanos, la muerte es algo real, es algo que no podemos evitar. Precisamente les hablaba cuando fue el jueves, en un funeral ahí con uno de nuestros hermanos que falleció en Everman. Estuve con ellos asistiéndoles. Nuestro hermano Alejandro Martínez Durán, no sé si lo dieron a conocer. Él también, pues al igual que muchos hermanos nuestros, estuvo en esta área predicando la palabra hace mucho tiempo. No fue un predicador de escuela, por decir así, pero tenía la vocación, el deseo de dar clases y todo, ¿no? Y su esposa María Durán fue la que me habló para decirme, hermano, me podría asistir. Y pues estuve con ellos el jueves y les hablaba precisamente acerca de la muerte, no tanto en sí basado en Lucas 23, cuando nuestro Señor Jesucristo decía esas palabras, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. El haber dicho esas palabras, el Señor murió. Y esa palabra, en tus manos,
paratistemi en inglés, hermanos, en griego, implica el hecho de encomendar, el hecho de dejar a cargo algo, que es como decir, mira que te encargo mucho mi casa, mira que te encargo mucho mi perrito, lo quiero mucho, y que que el otro, usted va a salir de viaje, ¿verdad? El depositar algo tan valioso en las manos de una persona que es enteramente confiable. Y cuando nuestro Señor Jesucristo expresó eso, en tus manos encomiendo mi espíritu, se refería a su alma, que su alma no sería dejada en el Hades, porque Dios la levantó. La muerte, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran solo una vez. Entonces, de alguna manera, no se refiere tanto en sí a la muerte, sino a lo que pasa después de la muerte. De hecho, nuestro Señor Jesucristo lo decía en Mateo 10, no temas en nada, o decía, no temas de aquellos que te pueden quitar la vida y después nada pueden hacer. Te voy a enseñar a quién debes de temer. Sí, teme a Dios, dice. ¿Okay? Teme a Dios, que tiene el poder de quitar la vida y echarla al infierno. A ese teme, dice el Señor. ¿Okay? Entonces, ciertamente el temor, el pánico, no temeré mal alguno, porque al final, como quiera, pase lo que pase, suceda lo que sucede conmigo, tú estarás conmigo. Qué hermoso. ¿Okay? La entera confianza que sentía el rey David, hermanos, con respecto a nuestro Dios, con respecto a nuestro Señor. Por eso que el cristiano no teme a la muerte. Como lo dije hace días, podamos temer a la forma de cómo morir, porque a veces vemos, vaya, cosas terribles, ¿no? Pero, hermanos, el morir, ¿no? Porque sabemos que lo que nos espera después de la muerte, ¿qué es? La vida eterna. ¿Y qué tan seguros estamos de eso? ¿Qué es lo que nos da seguridad? Y el poder de Dios, nuestra confianza en Él. Okay. Mas sin embargo, cuando habla precisamente de tu vara y tu cayado, nuestro hermano Jorge nos preguntaba esto: ¿qué implica? ¿Qué significa esto? Ya explicábamos sobre lo que es tu vara. El cayado era ese instrumento, obviamente de madera, que usaba, que tenía como un tipo de gancho, ya sea para rescatar a una oveja que haya caído en un pozo, o evitar que se caiga también. Aunque era la protección, era la dirección en sí. Okay, y a la vez la protección. La vara, hermanos, era con la que luchaba para defenderlos de los depredadores. Okay, la protección y la dirección se conjugan, okay, en esto. Sentir la protección y a la vez sentir la dirección. Me infundirán, hablamos de eso. Okay, el hecho de infundir implica el hecho, hermanos, de dar vida, de otorgar, dar vida. El rey expresaba esto y sentía toda una confianza en él, pero no era en sí una confianza meramente emocional, sentimental. Es decir, que toda esa confianza tenía algo como base. Estamos entonando ahorita esos coros, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que esa palabra convierte, hermanos, que implica que sana el alma. ¿Okay? Y obviamente que la salud, como la sanidad, están implicadas con ¿qué? Con la vida. Cuando el cuerpo no está funcionando bien, ¿qué hacemos regularmente? Vamos con el doctor, ¿okay? Y creemos que nos provea algo para que nos ayude a lo que está atacando el cuerpo, ya sea una mala bacteria, un virus, cosas por el estilo. Pero buscamos la sanidad porque sabemos que si estamos sanos, no hay riesgo de morir. Están relacionadas unas con la otra. Entonces, ¿qué era lo que hacía que el rey David, hermanos, se sintiera tan cómodo en esto? Porque era obediente.
era obediente a la palabra de nuestro Dios. Decíamos que cuando él se sintió amenazado por el rey Saúl y sus adversarios, él consultó a Dios. ¿Se acuerdan cómo lo hizo? ¿A través de qué? A través del pectoral. ¿Ok? Consultaba a Dios, Dios le decía lo que pasaba, lo que estaba sucediendo y lo que tenía que hacer. Y él lo hacía, confiaba. ¿Ok? Ahora nosotros, ¿qué tenemos nosotros como dirección? La palabra de Dios. ¿Ok? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ese cuenta la utilidad. Y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Okay? La palabra de nuestro Dios nos prepara, nos capacita. Lo veíamos en el caso del apóstol Pablo también, cuando el Señor le decía, no temas de nada, yo estaré contigo. Y tú habla, ¿ok? Tú habla, no pares, tú habla. Y Pablo lo hacía. Pablo se preocupaba únicamente de lo que él sabía hacer. Y vaya que lo hacía perfectamente bien. Él se enfocaba en lo que él sabía hacer y en lo que él podía hacer. De lo que él no podía tener control, de lo que él no podía tener dominio, se lo dejaba al Señor. Es lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ocúpate de mis cosas, que yo me encargo de ¿qué? De las tuyas. Así de simple está esto. ¿Okay? Por eso cuando nosotros ponemos en práctica los mandamientos de Dios, cuando nosotros empezamos a obedecer los mandamientos de nuestro Dios, eso es vida. En la mañana leíamos Hebreos capítulo 4 versículo 12, que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Pero dice que la palabra de Dios es viva. No es una palabra que esté muerta, hermanos. ¿Okay? Algo que está vivo es algo que tiene energía, es algo que tiene actividad. Como a veces podemos referir como una bacteria que solamente a través de un lente usted checan precisamente para analizar qué tipo de virus o bacteria. Se utiliza un lente de grande alcance y ve que un puntito ahí está estático, no se mueve, ¿verdad? Estará muerto o está vivo. Y luego le ponen alguna otra gotita ahí y ¡pum! Esa manchita, ese punto se mueve. Está vivo. ¿Ok? Donde hay movimiento hay vida. Cuando uno se aplica la palabra de Dios, hermanos, ¿qué es lo que produce la palabra? Hálito, vida en sí. ¿Okay? Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor nos dio vida a través de su palabra, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Pero esa vida la podemos perder. Podemos volver a la muerte cuando volvemos ¿a qué? Al pecado. ¿Okay? Cuando nos hacemos transgresores de la palabra nuevamente, volvemos a la muerte, volvemos a morir. ¿Okay? Cuando empezamos a practicar, cuando volvemos otra vez a los deseos de la carne, hay un serio problema. Por eso es importante entender esto. ¿Okay? Y tanto el rey David como el apóstol Pablo, como nuestro Señor Jesucristo, hermanos, eran fieles practicantes de la palabra, porque sabían que en la palabra emana como una fuente de agua viva, emana la vida en sí, hermano.
Ahorita usted y yo estamos recibiendo la palabra, estamos alimentando nuestro espíritu, pero salimos y ponemos en práctica los mandamientos de nuestro Dios y estamos vivos. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, hermanos. Si llegamos a perder la vida, ¿qué va a suceder? Tú estarás conmigo, no importa. Pablo lo decía en Romanos capítulo 8, versículo 35. Ni la muerte me podrá separar del amor de Cristo. Pero está implicada la confianza, está implicada la obediencia. Por eso cuando dice, aún todavía en el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mantener nuestra buena relación con Dios, hermanos, nunca va a ser fácil, porque siempre va a haber adversarios que nos provoquen el mal, ¿okay? Que nos quieran herir, lastimar. Cuando uno está en guerra constante, hermanos, por supuesto que hay aflicción. Como un soldado cuando está en el campo de batalla, hermanos, no puede a veces ni siquiera dormir, porque sabe que el enemigo está al acecho. Y cuando no duerme, hay cansancio, hay pesadez, y todo esto implica que es sufrimiento. La angustia está relacionada con el sufrimiento. La angustia está relacionada con el padecimiento. ¿Okay? Y es por eso que cuando habla de angustiadores, son aquellos que procuran causarte un mal, que siempre están al acecho. Por ejemplo, cuando el Señor nos habla acerca del juicio, cuando dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, dice. ¿Ok? Se lo voy a repetir. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La iglesia del primer siglo, hermanos, padecía constantemente persecución por sus enemigos. Al sufrir persecución constantemente, no había algo a la iglesia del Señor, los primeros días del cristianismo, no había algo que les garantizara paz, sosiego, tranquilidad. ¿Okay? Es como algo muy relacionado, parecido a lo que acaba de suceder allá en Florida, ¿no? Que este gobernante, se me olvidó el nombre de él, y que aspira después a la candidatura. Todo esto es parte de un show político, ¿no? Pero decretó ahí que los que no tuvieran papeles, que cuando los pescara la policía y no tuvieran licencia o aseguranza, cosas así, a migración. Que, Santi, algo así, ¿no? Es esa persona, ¿no? Que si a usted lo agarraban llevando a una persona que no trae papeles, tanto el que no tiene como usted tiene problemas, y vámonos a inmigración. O sea, es una guerra contra el inmigrante. ¿Okay? Y todo es con el afán de quedar bien con la supremacía del hombre blanco. Haga de cuenta. Para ganar su voto, para obtener su voto y así postularse después. Y cosa que está pasando. Pero nuestros paisanos, que pueden ser mexicanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, etcétera, al verse en esa circunstancia, ¿qué hacen? No, pues, vámonos, porque aquí ya no hay garantía, ¿okay? Aquí ya no hay seguridad. Y eso acarrea problemas, acarrea conflictos y todas esas cosas. En los primeros días del cristianismo pasaba lo mismo, había mucha discriminación, había conflicto. Y la gente en sí, hermanos, le provocaba ese tipo de conflicto a la iglesia, de tal modo de que no había paz, seguridad, bienestar.
Y es por eso que el Señor dice, para que seas tenidos por dignos del reino, por el cual asimismo padecéis. Pero después dice el Señor, pero es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo con Jesús. ¿Okay? La iglesia del primer siglo sufría muchas injusticias, pero el Señor les estaba diciendo, yo a ustedes les voy a hacer justicia. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, no os venguéis los unos a los otros, sino dejad lugar a la ira. ¿De quién? De Dios. ¿Okay? Entonces, nadie, hermanos, ningún siervo de Dios desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy, nadie ha sido la excepción de no sufrir persecución, de no sufrir angustia por causa de la palabra. Y no piense que usted va a ser la excepción. Lo va a ver en algún momento. ¿Okay? El rey David lo pasó. Y mire quién. ¿Quién era el que lo perseguía? ¿Quién era el que lo asolaba? ¿Quién era el que siempre estaba al pendiente de atraparlo y de matarlo? No eran los amonitas, no eran los filisteos, no eran las otras naciones. ¿Quién era, hermanos? El rey Saúl, un compatriota suyo, uno de su mismo pueblo. Y a veces eso es lo que más duele, hermanos. Cuando el apóstol Pablo nos hablaba de todos los peligros que él corrió, naufragó, que fue perseguido, fue latigado, fue aperado, fue esto y lo otro, en peligros de aquello, peligro del otro. Y al final, y pienso yo que es lo que más le dolía al apóstol Pablo, y lo expresaba, en peligro de hermanos. Diría uno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que en la iglesia hay peligro? Sí, Miguel, lamentablemente así es. Aún también en la iglesia. De hombres que entran, que son carnales, ¿okay? Y que a veces, como dice la escritura allá en 2 Timoteo capítulo 3, que se llevan a las mujercitas, a nuestras jovencitas, las seducen y se las llevan. Cuando se oye así un caso así, hermanos, hay que actuar con rapidez. Recuerdo cuando en una ocasión decía, casos así, hermanos, tenemos que hacerlo público y advertir a los hermanos, no, hermano, pero ¿y qué tal si no es así? ¿Qué tal si no es así? Que no debemos de juzgar. Ponte en los zapatos de aquel padre que ahorita está sufriendo porque su hija fue seducida y fue llevada por un hombre mayor. Ponte en los zapatos de aquella madre. ¿Qué es lo que están sufriendo y padeciendo? Si tú fueras ese padre, ¿qué harías? ¿Te quedarías callado? Aún, hermano, el que omite y el que no hace nada es cómplice. Es cómplice de la delincuencia. Porque si se deja así, al rato se va a otra congregación y va a hacer lo mismo. Se va a otra congregación y va a hacer lo mismo. Y el problema ya no solamente es él, sino también somos nosotros por no hacer nada. Pero el punto es precisamente, la justicia solamente le pertenece al Señor. Aún así, el rey David dice, hermanos, y expresa, aderezas mesa, preparas. Imagínense, como hay un texto que también dice, darme abundancia de pan cuando estoy en un lugar tan desértico. ¿Qué hay en el desierto, hermanos? Hay árboles frutales, hay árboles vegetales, hay agua, hay vida en pleno desierto. Imagínese estar en una situación así y que usted tenga abundancia de pan en su mesa. ¿Okay? Preparas mesa. La providencia de nuestro Dios, hermanos. A pesar de que
esté en una situación tan angustiante, es decir, tú nunca me vas a abandonar. Tú nunca me vas a dejar solo. Tu providencia siempre va a estar conmigo. Lo que se habla de providencia, hermanos, implica el hecho de preverte, de suplirte con suma anticipación. Porque Él sabe de qué necesidad tenemos o de lo que padecemos. Eso es providencia, preverte con anterioridad. No, por eso cuando Él dice otra vez Mateo 6 versículo 33, ¿verdad? Y todo lo demás vendrá en su mano. Yo me voy a encargar, yo voy a proveer por ti. Yo nunca te voy a abandonar. Lo que tú necesitas lo vas a tener. El Señor habla, el rey David habla de esas mesas delante de mí, en presencia de ¿quién? ¿Sí? Ok. Y muchas veces cuando usted es bendecido por Dios, hermanos, a veces cuando me preguntan a mí en el trabajo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Le digo, parece que aprendí una frase, blessed man. ¿Sí? ¿Lo digo bien? O como un hombre bendecido. Blessed man. Eso cuando hablo en primera persona yo, pero cuando me refiero en sí a una segunda persona, cuando un hombre bendecido, blessed o bueno, algo así, ok. Sentirse uno bendecido. A veces alrededor uno crea envidias. ¿Por qué cree que el rey David intentaba matar al rey Saúl? El rey Saúl intentaba matar al rey David por envidia. Una vez que ganaron una batalla contra los filisteos, ¿verdad? Decía Saúl venció a mil y el rey David a 10,000. Decía esa alabanza, ¿okay? Cuando el rey Saúl escuchó que el rey Saúl vence a 1,000, y cuando el rey Saúl escuchó que él vencía a miles, dice, pero el rey a 10,000, ¿cómo está eso? a ver, ¿cómo está? Y empezó a sentir envidia. Sabía que Dios ya no estaba con él, que ahora estaba con David, y es por eso que ahora procuraba matarle. Y cada vez que él intentaba algo contra el rey David, él podía ver de cómo es que Dios lo protegía, cómo es que Dios lo resguardaba, cómo es que Dios lo sustentaba en presencia de mis angustiadores. ¿Se acuerdan de que el último, cuando el rey Saúl entró a la cueva y, como decimos, cuando uno va al baño y dice, uno va al lugar donde el rey solo entra solo, o donde solamente el rey va solo? A veces cuando me hablan me dicen, ¿dónde estás? En el lugar donde solo el rey va. Pues en el baño, ¿no? ¿Verdad? En el baño. Que el rey Saúl, cuando entró a la cueva, hermanos, y se acuerdan que el rey David le cortó un pedacito al manto de él, era porque él fue a hacer su necesidad. ¿Ok? Y David aprovechó eso para cortarle. Dijo, mira, fácil te podía matar, pero no lo hice. ¿Cómo se vence el mal? En Romanos capítulo 12, no seas vencido por el mal, sino vence el mal. ¿Con qué? Con el bien. ¿Okay? Entonces, ciertamente, los que persiguen, los que asolan, hermanos, no solamente pueden ser gente común. Ahora en la actualidad, ¿quién es el que nos acecha? ¿Quién es el que nos persigue constantemente? Es el diablo. ¿Okay? Es el pecado mismo. El pecado nos asedia constantemente para querer hacernos caer. ¿Okay? Entonces, y al diablo, ¿cómo se puede vencer el diablo, hermanos? ¿Se puede vencer la tentación? Porque él es el tentador. En Santiago 4, versículo 10 dice, someteos pues a Dios.
resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ok? Entonces, ¿el diablo se puede vencer? Sí, se puede vencer. Sí, se puede vencer, porque el Señor muy claramente nos lo dice: sométete a Dios, obedece a Dios. Resistir implica lucha contra Él. Lucha contra Él. No te dejes vencer. Es decir, que el vencer a Satanás, hermanos, no solamente implica la labor de Dios, sino aún también, hermanos, nuestra propia labor. ¿Quieres vencerle? Sométete a mí, sé obediente a mí. ¿Ok? Y esto como consecuencia, tú mantente firme. ¿Ok? Sigue luchando, sigue resistiendo, y vas a ver que Él te va a dejar. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4, ¿cuántas veces vino hacia el Señor? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, ¿qué pasa? ¿A dónde lo lleva? Al pináculo del templo, a lo más alto del templo, y le dice: tírate, pues también escrito está: a tus ángeles mandará para que tu pie y no tropiece. Okay. Ahí usa dos versículos, los tergiversa, los manipula para darle un sentido opuesto, en el cual implicaba tentar a Dios. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dice: sí, pero también dice: no tentarás al Señor tu Dios. Lo lleva a un monte alto y dice: mira, todos estos reinos y su gloria te daré si me besas los pies, si postrado me adorares. Mira, no te vas a rayar, ¿no? Dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le venció. ¿Ok? Entonces, así como el rey David pudo vencer, hermanos, también nosotros. Y más aún cuando dice todavía: unges mi cabeza con aceite, mi copa está. ¿Qué significa rebosando, hermanos? Está hasta el borde. Abundancia. Aquí lo que está implicado es tanto la providencia de Dios como la sanación. Cuando dice: unges mi cabeza con aceite, este término, hay dos términos, es por ejemplo, mashash, a ver si lo puedo pronunciar bien porque es en hebreo, mashash, ¿okay? Que implica el hecho de ser ungido, pero el ser elegido, ¿okay? El ser elegido para un cargo, el ser escogido para un cargo. Es por eso que de esta palabra se deriva el Mesías, Masaya, ¿okay? El elegido, el enviado por Dios, el escogido por Dios. A veces se ungía, ya sea hacia un rey, se le echaba aceite también de olivo, o cuando se ungía a un nuevo un sacerdote, ¿okay? Que también, como dice la palabra de nuestro Dios allá en el Salmo, ¿qué es? Cuando dice, cuando habla de la confraternidad: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía, ¿verdad? Y luego pone como ejemplo dos cosas: es como el óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Estaba refiriéndose a cuando Aarón, hermanos, fue ungido con aceite y proclamado como el sumo sacerdote al iniciar el sacerdocio. Es como el óleo que desciende sobre la barba. Se bañaba, hermanos, se echaba bastante abundancia de aceite, se desparramaba sobre su cara, sobre su barba, y caía sobre su cuerpo para ser ungido, elegido como el sumo sacerdote. O también, hermanos, cuando se elegía a un chivo, cuando una persona pecaba, hermanos, para de alguna manera obtener el perdón del pecado,
se llevaba un animal, y ese animal también era ungido con aceite, después será sacrificado. En el animal se le depositaba la culpa, el pecado, enseñándonos así muy anticipadamente que al final nosotros también estábamos en pecado, y que solamente para poder obtener el perdón de Dios tenía que haber un sacrificio, y nosotros no fuimos el sacrificado, sino ¿quién? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? Entonces había formas de cómo ser ungido. Se ungía a un rey, se ungía a un sacerdote, se ungía a un animal para sacrificio. Pero aquí el punto, hermanos, conforme al contexto, no se está refiriendo a ese tipo de unción, sino más que todo a una acción que el pastor hacía con sus ovejas. Se dice, hermanos, precisamente que en ese oficio, en esa labor, cuando los animales andan en el campo, hermanos, y se descuida esa tarea con los animales, empiezan a venir las moscas y las ovejas pues no tienen colas como los bueyes o las vacas, que se espantan con la cola, ¿no? Las moscas, los zancudos y tantos insectos que son una molestia, que se le pegan aquí en los ojos, y como sus pezuñas están muy gruesas, no se pueden hacer eso porque se pueden lastimar los ojos. No había manera de cómo, hermanos, quitarse esa molestia. Las moscas para la oveja es un fastidio. Y a la vez, hermanos, usted sabe que la mosca también es una portadora de bacterias, ¿ok? Cuando deja su excremento ahí, se crean gusanillos y se meten y crean enfermedades que hasta las llegan a matar. Por eso la limpieza, hermanos, implicaba sanidad. Cuando el rey David dice: tú unges con aceite mi cabeza, era porque el pastor era lo que hacía con sus ovejas, le ungía un tipo de aceite que de alguna manera servía como un repelente para los insectos que llegaban y vámonos, vete con otra que no tenga, vamos a buscar una que no tenga, okay. Pero era como un repelente, era como una protección. Pero a la vez, hermanos, esa acción les proveía sanidad a los animales. Unges mi cabeza con aceite, tú eres mi sanador. Y al darme la sanidad me das la paz, que puedo andar bien. No tengo que preocuparme por los insectos. ¿Okay? Procuras mi sanidad. ¿Con qué nos sanó el Señor, hermanos? El apóstol Juan nos dice: la sangre preciosa, que es la sangre la que nos limpia de todo pecado. Cada uno de nosotros, hermanos, fuimos ungidos no solamente con el Espíritu Santo. Tenemos la sangre del Cordero, mi hermano, para su honra y gloria. Dios nos proveyó sanidad a través de ese hermoso aceite, hermanos, que es la sangre de Cristo, y que nos provee vida en sí. Por eso dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La sanidad espiritual, hermanos, es en abundancia. Es por eso que Él dice: mi paz os dejo, mi paz, yo no doy la paz como el mundo la da, porque es ficticia, porque es temporal y vana. La paz que yo te otorgo es eterna, es para siempre, como dice la vida también. Yo vine a traerles vida, pero ¿vida en qué? En abundancia. Porque todo lo que Dios da es abundantemente, hermanos. Porque Dios es un Dios generoso, maravilloso. ¿Cómo no confiar en un Dios así, hermanos? Solamente los que llegamos a comprender y a entender esto, hermanos, nos gozamos en la palabra de nuestro Dios y confiamos en Él. Él nos sanó de toda enfermedad, del pecado. ¿No cree usted?
Mas sin embargo, cuando el pastor llama a sus ovejas, hermanos, tiene una forma de hablar y hablarle, o tal vez hasta a veces las identifica con nombre, ¿verdad? Pequeñita, bonita, y esto, lo otro, y las ovejas conocen su voz. No son rejegas, no son, ¿cómo se dice?, desobedientes. ¿Qué decía tu hermano con las vacas? Que tu mamá los mandaba a arrearlas. Son bien desobedientes, no quieren hacer caso. Casi chillando decía su hermano. Porque luchaba con las vacas, pobre, no le hacían caso. Agarraban para donde ellas querían, ¿no? Okay, pero las ovejas, como acuérdese, la oveja siempre va a procurar la protección que le brinda a su pastor. Pero la cabra y el chivo, ¿para dónde tira? Es como cuando uno es desobediente. Tú eres como la cabra que siempre tiras al monte, a complicarte la vida. Te expones ante los depredadores, te expones a pasar por hambre, por enfermedad y todo. Cuando de todo lo que necesitas está en Cristo, en tu pastor. Y cuando le hablaba a su oveja venía y su pastor ya tenía listo el aceite. A ver, chiquita, bonita, ¿quién te quiere mucho? Y esto y lo otro. A veces como tratamos a nuestras mascotas, ¿no? ¿Verdad? Las queremos y las apapachamos. Ya vete. Como la perrita que tengo, ¿no? Bien chiflada. No le puedo decir amor porque no lo quiere casa. Okay. Pero es decir, el animal va obedientemente hacia la presencia. Mientras que lo que implica en esto, hermanos, de que para poder obtener la sanidad que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece, tenemos que venir a los pies del Señor. Tenemos que venir a los pies del Señor y de una forma sumisa. De hecho, en Mateo capítulo 7 nos habla precisamente de el ser sabios, ¿no? Mateo 7, termino con esto. Mateo 7, versículo 24. Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y, ¿qué dice?, las hace, le compararé a un hombre prudente, es decir, un hombre sabio, un hombre juicioso, un hombre sagaz, un hombre inteligente, que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y al final, ¿qué dice? ¿Cayó? No, Señor, no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, que es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre tonto, dice la traducción, moro, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu y con gran fuerza contra aquella casa y cayó, y fue grande su caída, fue grande su ruina. Aquí el punto es, ¿cómo nos consideramos nosotros? ¿Como hombres sabios o como hombres faltos de inteligencia? ¿Dónde está el bien? En ser obedientes a nuestro Dios. ¿Okay? Si somos obedientes a nuestro Dios, hermanos, nuestra copa siempre estará rebosando. En nuestra vida siempre habrá abundancia. Siempre estaremos bajo la sanidad del Señor. ¿Okay? Y cuando estamos sanos, hermanos, estamos bien. Pero cuando andamos entre los achaques, mi hermano Víctor, uno con el hombro, otro con las rodillas, pero ahí andamos. Es que los jóvenes también luchamos contra ese tipo de cosas, hermano. Okay. Estamos jóvenes todavía. En sí, hermanos, qué hermoso es entender esto. Okay. Recuerde que una bendición, hermanos, conlleva una responsabilidad. ¿Ok? Una bendición conlleva una responsabilidad. Si tú haces esto, yo estaré contigo. Acuérdese que le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces a que seas valiente.
que guardes la palabra de la ley. No te muevas ni a diestra ni a siniestra. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando. Okay. Porque yo estaré contigo. Así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Y todo lo que hagas, prosperarás. Es así, hermanos. Es así es. Para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos.